La luz de la mañana se derramó a través de las cortinas de gasa de la casa de la familia Whitaker, proyectando un cálido resplandor en la sala de estar llena de reliquias familiares. Pero la luz hizo poco por suavizar la atmósfera cuando la señora Whitaker, la formidable matriarca, hizo su gran entrada. Sus pasos eran un metrónomo de autoridad, cada clic en el piso de madera era un recordatorio de su presencia. Recuerdo vívidamente esa mañana, la tensión era como una espesa niebla en la habitación. Estuve casado con Alex por poco más de un año, pero la casa todavía se sentía como un territorio extranjero, con la señora Whitaker como gobernante indiscutible. La tradición, ella, decía, con su voz resonando con un timbre que parecía resonar en las paredes, es lo que mantiene fuerte a una familia. Es lo que ha mantenido el nombre Whitaker durante generaciones. Pero no crea, señora Whitaker, me aventuré, con la voz firme a pesar del aleteo en mi pecho, que a veces las tradiciones pueden serlo, evolucionado. Para mantener a la familia no solo fuerte sino feliz. Ella se volvió hacia mí, con los ojos como pedernal. ¿Tradiciones en evolución, dices? ¿Qué sigue? ¿Abandonarlos por completo? ¿Dónde estaríamos entonces? Te pregunto. Alex miraba desde la puerta, sus ojos se cruzaban entre su madre y yo, una silenciosa súplica de paz grabada en su ceño fruncido. Madre, ella tiene razón. Tal vez podamos encontrar un término medio, comenzó Alex, su voz era una mezcla de deferencia y desesperación. Un término medio, interrumpió la señora Whitaker, con la mirada ahora fija en su hijo, es un lugar precario para pararse, Alexander. A menudo conduce a una caída. Me puse de pie, sintiendo el peso de su desaprobación. Respeto sus costumbres, señora Whitaker, le dije, endureciendo mi resolución. Pero también debo respetar mis propias creencias. No renunciaré a mi trabajo en la biblioteca. Es importante para mí, al igual que las reuniones del club de lectura. El trabajo en la biblioteca es una cosa, respondió, alzando la voz, pero esas reuniones, nada más que una congregación inútil de mujeres chismosas. Son más que eso, insistí. Compartimos historias, nos apoyamos mutuamente. Es una comunidad. Los labios de la señora Whitaker se adelgazaron formando una línea. La comunidad está aquí, con tu familia, no con extraños leyendo libros y tomando té. La habitación quedó en silencio, con el aire lleno de ultimátums tácitos. La súplica de Alex fue silenciosa, pero pendía entre nosotros, un puente desesperado sobre aguas turbulentas. Bien, escupió, la palabra atravesando el silencio. Si no escuchas la razón, aprenderás a través de las consecuencias. No me dejas otra opción, ella. No me había dado cuenta entonces de lo que quería decir con consecuencia. No podría haber imaginado que por mi desafío, me encontraría con un castigo tan arcaico. Fue solo más tarde ese día, cuando Alex se había ido de viaje y la casa se había calmado, que descubriría cuán inflexible podía ser realmente la señora Whitaker. La consecuencia me esperaba a la sombra del sótano, donde la tradición adquiría un significado más oscuro, y mi espíritu debía ser puesto a prueba contra el frío abrazo de la soledad. El sótano era una cámara olvidada, un lugar donde los recuerdos desechados se mezclaban con la humedad del abandono. Cuando la llave giró en la cerradura, sellando mi destino, pude escuchar el eco de los pasos de la señora Whitaker retrocediendo. Cada paso era un cincel que erosionaba la noción de calidez familiar que alguna vez había apreciado. La habitación estaba envuelta en oscuridad, salvo por la franja de luz que se abría paso a través de una pequeña ventana cubierta de suciedad en lo alto de la pared. El aire era fresco y húmedo, un marcado contraste con la falsa comodidad de arriba. Me encontré envuelto en sombras que parecían latir con un juicio silencioso. Veamos si la soledad puede ajustar tu perspectiva, ella. La voz de la señora Whitaker bajó por las escaleras, un espectro burlón en la puerta. Me envolví en mis brazos, buscando consuelo en el abrazo de mi propia determinación. Puedes encerrarme, pero no puedes encerrar mis creencias, le susurré a la oscuridad, una lágrima desafiante trazando un camino frío por mi mejilla.
El tiempo se convirtió en una criatura esquiva en la oscuridad del sótano. Sin el sol marcando su paso, los minutos se convirtieron en horas y las horas podrían haber sido días. Encontré una caja para sentarme, su contenido desconocido, su superficie un recordatorio frío de mi confinamiento. Ella. La voz era débil, un susurro a través de las tablas del piso. Era Alex, un tono de preocupación enhebrando sus palabras. ¿Estás ahí abajo? Me puse de pie, moviéndome hacia el sonido de su voz. Sí, Alex, estoy aquí, grité, con la voz firme. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estás tú? Sus preguntas flotaban en el aire, inacabadas pero claras en su intención. Tu madre, dije, con un sabor amargo en las palabras. Ella no lo aprobó, bueno, yo. Hubo silencio, y en ese vacío, pude sentir la batalla dentro de él, el hijo contra el esposo. Hablaré con ella, ella. Esto es una locura, dijo Alex finalmente, aunque la convicción en su voz disminuyó, como diluida por el peso de la autoridad de su madre. No lo hagas, respondí, con una sorprendente calma en mi voz. Esto es algo que necesito enfrentar por mi cuenta. Cuídate, Alex. Los pasos retrocedieron y, una vez más, me quedé a solas con la oscuridad. La noche estuvo llena del sonido de mi propio corazón, la tranquilidad de saber que todavía latía fuerte, a pesar del frío de mi entorno. A medida que las horas se fundían en el tejido de la noche, recurría a las historias que amaba de la biblioteca, imaginando las voces de innumerables personajes que se habían enfrentado a mayores tinieblas que las mías. Susurraron coraje, hablaron de resiliencia y pintaron mis pensamientos con vívidas historias de triunfo. La oscuridad del sótano era absoluta, pero dentro de mí había una luz que ninguna cerradura podía contener, una llama que crecía con cada historia recordada de esperanza y desafío. Esta era la habitación donde se suponía que debía aprender a servir, pero en cambio, estaba aprendiendo la verdadera fuerza de mi propio espíritu. Amaneció el tercer día, o eso supuse, porque en el sótano, el amanecer era solo un concepto. Me dolía el cuerpo por la dureza fría del piso donde finalmente había sucumbido al agotamiento. Me despertó el débil sonido del motor de un automóvil, que cesó abruptamente, seguido por la inconfundible cadencia de los pasos de mi padre. Conocí esa caminata, una marcha temperada por años de disciplina militar. Ella. Su voz era un estruendo de barítono, apenas audible a través de la gruesa puerta de madera del sótano. Papá. Grité, mi voz era una mezcla de alivio y desesperación. Estoy aquí abajo. El sonido de pasos se acercó a la puerta del sótano y el silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La voz de la señora Whittaker atravesó la quietud. Ella está ahí abajo, Richard. Aprendiendo una lección sobre respeto y obediencia. Escuché la respuesta de mi padre, su tono helado de ira controlada. Maureen, tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre el respeto. La cerradura se dio con un giro contundente y la luz se derramó en la habitación, proyectando las sombras. Parpadeando contra el brillo repentino, pude distinguir la figura de mi padre enmarcada en la entrada. Bajó los escalones, sus ojos se ablandaron al encontrarse con los míos. Ella, dijo, extendiendo una mano, vamos a sacarte de aquí. Extendí la mano, agarrando su mano. Papá, lamento que hayas tenido que. Me cortó con un movimiento de cabeza. Ningún hijo mío se disculpa por haber sido agraviado. Subimos las escaleras juntas, saliendo a la cocina donde estaba la señora Whittaker, con su rostro como una máscara de indignación. Richard, este es un negocio familiar. Ella necesita aprender. Mi padre se enfrentó a ella, su postura rígida con porte militar. No, Maureen. Lo que ella necesita es ser tratada con dignidad. No estar encerrado como una mascota desobediente. No lo toleraré. El aire estaba lleno de lo no dicho, de historia y conflicto, pero en ese momento, la presencia de mi padre era una fortaleza.
Los ojos de la señora Whitaker parpadearon con algo que nunca había visto antes, la duda. Pero nuestra familia. La familia no encarcela a la familia, interrumpió mi padre con firmeza. Y ciertamente no se rompen el uno al otro. Te has excedido, y esto termina ahora. Su declaración fue la caída de un martillo, un decreto que resonó en el silencio que siguió. Richard, Jobegan, comenzó a decir la señora Whitaker, pero vaciló, la fachada de la matriarca se desmoronó. Me ofreció una sonrisa rara, una que contenía toda una vida de afecto tácito. Vamos, ella. Vámonos a casa. Cuando salimos de casa, me di cuenta de que, por primera vez, estaba viendo a mi padre no solo como un marine severo, sino como un protector, un aliado y un padre cuyo amor era tan inflexible como el acero que usaba para romper mis cadenas. La puerta de mi vieja habitación se abrió, el aroma familiar de lavanda y libros viejos me saludaron como un abrazo. Papá había insistido en que me quedara con él por unos días, y aunque me sentía como una adolescente regresando a su santuario de la infancia, fue un refugio por el que me sentía agradecida. ¿Ella, necesitas algo? La voz de papá era suave, un contraste con el ladrido del marine con el que crecí. Negué con la cabeza, hundiéndome en la colcha acolchada. Solo un poco de paz, creo. Él asintió, las líneas en su rostro se suavizaron. Tienes mucho de eso aquí, me aseguró antes de retirarse, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Dejé escapar un aliento largo y tembloroso, los eventos de los últimos días en cascada por mi mente. Mi teléfono sonó en la mesita de noche, rompiendo el silencio. Fue Alex. Ella, lo siento mucho. Acabo de aterrizar y escuché lo que pasó. ¿Tú estás bien? Su voz estaba cargada de preocupación. Lo seré, respondí, con las palabras pesadas en mi lengua. Tenemos que hablar, Alex. Sobre todo. Hubo una pausa y pude imaginarlo pasándose una mano por el pelo exasperado. Lo sé, lo sé. Esto ha ido demasiado lejos. Mamá, ella está fuera de control. No es solo tu mamá, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. También somos nosotros. Dejamos que llegara hasta aquí. Necesitamos establecer algunos límites. Alex suspiró, con un sonido de resignación y acuerdo. Tienes razón. Cuando estés listo, nos sentaremos juntos. Con mamá, también, si estás dispuesto. Esa noche, la cena con papá fue un asunto tranquilo, el tintineo de los cubiertos acentuaba el silencio. Ella, papá finalmente rompió la quietud, ¿qué harás ahora? Me encontré con su mirada, encontrando un parentesco inesperado en sus ojos azules. Voy a defenderme por mí mismo, papá. Y me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Él asintió, con un destello de orgullo en sus ojos. Bien. Recuerda, eres un Thompson. No retrocedemos. Una sonrisa tiró de mis labios. Lo recuerdo. Comimos en silencio, pero fue uno cómodo, lleno del entendimiento de que algunas conversaciones no necesitaban palabras. Las secuelas de mi terrible experiencia no se trataba solo de enfrentarme a la señora Whitaker o redefinir mi matrimonio, se trataba de reclamar mi voz y mi lugar en una familia que ahora tendría que respetar mis límites. A medida que pasaba la noche y papá se retiraba a su guarida, me quedé con mis pensamientos y el eco de una cerradura abriéndose de golpe. Me di cuenta de que las secuelas no eran solo los escombros que dejaba una tormenta, sino la claridad que viene después. Y en esa claridad, encontré una fuerza que nunca supe que poseía. La mañana después de mi liberación fue brillante, el tipo de mañana luminosa que parecía que el mundo mismo había renacido. Me senté a la mesa de la cocina, acunando una taza de café mientras la luz del sol jugaba sobre la superficie de madera, creando un mosaico de luces y sombras. Alex había regresado a casa anoche tarde, con el rostro grabado de preocupación e incredulidad mientras relataba los eventos del fin de semana.
El aire entre nosotros ahora estaba lleno de palabras no dichas, una mezcla de su culpa y mi propia confianza sacudida. Ella, comenzó Alex, rompiendo el silencio. Su voz era vacilante, frágil. Yo. Lo siento mucho. Nunca pensé. ¿Pensaste que, Alex? ¿Que tu madre realmente me encarcelaría? ¿O que dejarías que ella dictara nuestras vidas hasta este punto? Mis palabras no fueron enojadas, solo cansadas. Se pasó una mano por el pelo, en un gesto de exasperación y derrota. Lo sé. Es justo, ella siempre ha sido esta fuerza en mi vida, y no lo he hecho. Intervine, no para herir, sino para entender. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. No, no es eso. Tú eres mi vida, ella. Simplemente no sé cómo equilibrar los dos. Suspiré, una respiración larga y profunda que sentí que cargaba con el peso de los últimos días. Alex, el equilibrio de tu madre es que ella tenga el control. Eso no es equilibrio, eso es tiranía. Asintió lentamente, un amanecer de realización en sus ojos. Tienes razón. He estado ciego a eso y a cómo nos ha afectado. ¿Pero qué hacemos ahora? Ella sigue siendo mi madre. Me acerqué al otro lado de la mesa, tomándole la mano. Establecemos límites, Alex. Los reales. Y los hacemos cumplir, juntos. Tu madre necesita entender que también somos una familia. Nuestra propia familia. Él apretó mi mano, un símbolo de acuerdo. Juntos, se hizo eco. Pasamos el resto de la mañana delineando cómo serían esos límites, discutiendo cómo nos acercaríamos a la señora Whitaker y cuáles eran nuestros no negociables. Fue una conversación que debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero la claridad que trajo se sintió como el anuncio de una nueva era. Sonó el timbre, un timbre inesperado que interrumpió nuestra planificación. Alex se levantó para responderla y escuché voces murmuradas antes de regresar, una expresión de alegría sorprendida en su rostro. Son los vecinos, dijo. Se enteraron, bueno, escucharon que algo sucedió y trajeron algo de comida. Quieren asegurarse de que estés bien. Sentí una oleada de gratitud por la comunidad que había observado en silencio y ahora intervino con tanta calidez. Me gustaría agradecerles, dije, poniéndome de pie. Mientras caminaba hacia la puerta, me saludó la vista de la señora Jensen desde la puerta de al lado, sosteniendo una cazuela, y del señor Klein desde el otro lado de la calle con una canasta de muffins. Ella, querida, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien, dijo la señora Jensen, sus ojos reflejaban una preocupación maternal. Sonreí, sintiendo la autenticidad del apoyo de la comunidad. Gracias, a los dos. Significa mucho para mí. Nos cuidamos unos a otros por aquí, intervino el señor Klein. Y si alguna vez necesitas algo, simplemente gritas. Su amabilidad fue un bálsamo, y cuando se fueron, me volví hacia Alex. ¿Ves? Esto es lo que puede ser la familia. Apoyo, no asfixiante. Él asintió, con una sonrisa sonando en sus labios. Un nuevo amanecer, dijo en voz baja. Sí, acepté, sintiendo el levantamiento de pesas de mi pecho. Un nuevo amanecer de hecho. Había pasado una semana desde el incidente y las hojas afuera susurraban de cambio. Me quedé junto a la ventana, viendo pasar el mundo, sintiendo una sensación de calma que me había eludido durante tanto tiempo. La luz del sol era un toque suave, la brisa una conversación tranquila. Fue en este momento de paz que escuché que la puerta se abría detrás de mí. Ella, gritó Alex, con una suavidad en su voz que parecía pisar ligeramente, como si estuviera sobre un terreno nuevo. Me volví para verlo sosteniendo un sobre, el color crema parecía rígido contra sus manos inciertas. ¿Qué es eso?, pregunté, moviéndome hacia él. Es de mi madre, dijo, y su voz contenía un temblor del viejo miedo, la obediencia arraigada.
Pero también había algo más allí, una nota de desafío, tal vez. Tomé el sobre, el papel nítido y extrañamente formal en mis manos. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Alex, observándome de cerca. Asentí, y mientras deslizaba mi dedo debajo del sello, sentí el peso de lo que esta carta podría contener. Podría ser una disculpa, una condena u otro intento de control. Despejé el periódico, y Alex y yo leímos juntos el prolijo guión de la señora Whittaker. Ella y Alex, comenzó. He tenido tiempo para reflexionar sobre los eventos que ocurrieron y me encuentro en una encrucijada. Miré a Alex, sus ojos escaneando las líneas rápidamente. Ella lo es, disculparse, murmuró, incrédulo grabando sus rasgos. Continué leyendo en voz alta. Ahora entiendo que mis acciones estaban fuera de lugar. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo darles el espacio que ambos merecen para tomar sus propias decisiones. La carta terminó con una oferta para sentarnos y discutir cómo podríamos avanzar, como familia pero con respeto a nuestra autonomía. Doblé la carta, sintiendo una inesperada oleada de alivio. Ella nos está dando una opción, dije, y había poder en esa realización, el poder de elegir cómo y cuándo participar. Alex asintió, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Es lo que siempre has dicho, ¿verdad? Que tenemos la opción. No estamos bajo su mando. Le devolví la sonrisa y se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Sí, y elegimos ser amables, pero también ser firmes. Nosotros decidimos cómo es nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alex. La vieja vacilación ahora es una sombra de lo que alguna vez fue. Aceptamos su oferta, respondí, pero en nuestros términos. Nos reunimos en un lugar neutral, expresamos nuestros sentimientos y escuchamos. Construimos algo nuevo, algo más saludable. Él tomó mi mano, su agarre fuerte y seguro. Juntos, afirmó, y sentí la fuerza que provenía de esa unidad. Juntos, repetí, sintiendo la verdad profundamente en mis huesos. La decisión estaba tomada. Nos reuniríamos con la señora Whittaker, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. El poder de elección era nuestro, y con él, el futuro se abrió como el cielo al amanecer, vasto, brillante e infinito en sus posibilidades.